Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar con esta charla, me gustaría agradecer a la ingeniera química Victoria Medina Martínez, la directora del 716, al licenciado Procopio Alarcón Vázquez, el jefe del Departamento de Vinculación con el Sector Productivo, y a mi profesor de química de cabecera, al maestro Julián, que fue mi maestro durante el tiempo que estuve ahí estudiando en el 716, de 2004 a 2007. Un maestro de química, de bacteriología y de química sanguínea, si me acuerdo bien. Y bueno, el título de esta charla es Inteligencia Artificial para el desarrollo de nuevos materiales. Yo soy Juan Iván Gómez Peralta, soy doctor en Ciencias Químicas por parte de la UNAM y actualmente me encuentro desarrollando un postdoc en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Mérida. Y antes de comentarles las aplicaciones en lo que concierne a desarrollo de nuevos materiales, me gustaría recapitular todo lo que existe de inteligencia artificial en otras áreas, que son más llamativas para muchos de nosotros como usuarios de ellas. Entre estas está el reconocimiento de objetos. Tenemos aquí en esta imagen encuadrado un perro, un gato, una persona, un caballo, un coche. La inteligencia artificial detrás de esto está reconociendo de qué se trata y está asignando una probabilidad de que eso sea. También tenemos reconocimiento facial y quizás algunos de ustedes han escuchado hablar de los coches autónomos. Desarrollos que, por ejemplo, son muy conocidos por parte de empresas como Tesla o Uber. Y es muy importante esta parte de reconocimiento de objetos porque es importante reconocer señales de tránsito, semáforos, peatones, banquetas por parte de estos coches autónomos. También están lo que conocemos como sistemas de recomendación. Cuando nosotros estamos en una plataforma de streaming como por ejemplo Netflix, Amazon Prime, YouTube, HBO, normalmente aparecen estas sugerencias recientemente añadidos porque usted vio tal película A o porque tuviste tal película B. Todo eso está generado con base a nuestra experiencia. Hay una inteligencia artificial detrás de estas sugerencias. También en plataformas que se dedican a entrega de comida como Didi Foods o Uber Eats, que no solamente se dedican a reunir negocios de comida, sino que con base a nuestras órdenes van sugiriéndonos qué comprar. Incluso van reconociendo ciertos patrones alimenticios. Por ejemplo, algunos días seremos más propensos a comer quizás tacos o pizzas, y esto lo va a reconocer la inteligencia artificial de esas plataformas. Sugerencias de amistades o de seguidores en Twitter y Facebook y sistemas de navegación. Por no mencionar también las sugerencias de qué comprar que nos llegan de Amazon o de Mercado Libre. Transferencia de estilo en lo que concierne a, por ejemplo, combinar cierta obra de arte, Van Gogh o Munch, con alguna foto que se encuentre digitalizada y crear nuestras propias obras de arte. Que lo mismo pasa con los filtros que tienen los celulares hoy día o en plataformas como Instagram o programas como Photoshop. Otra área donde se utiliza mucho inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje. Actualmente la traducción entre idiomas por una computadora es casi perfecta de español a inglés y entre muchos idiomas, francés, alemán, italiano, inglés, lo que sea. Eso hace 12 años no pasaba. Me acuerdo muy bien que a veces intentando meter frases o textos en inglés, pues las traducciones eran malas y lo mejor era ponerse a estudiar inglés por uno mismo. Hoy día la traducción es casi perfecta. También tenemos reconocimiento de voz, incluso esa voz puede ser plasmada en texto por parte de un programa de computadora basado en una inteligencia artificial. Análisis de sentimientos implementados en clasificar comentarios en redes sociales como positivos o negativos. Los bots que automatizan toda la atención a clientes
la extracción de información relevante, generación de resúmenes, incluso programas, aplicaciones como este de Grammarly que tiene una componente de inteligencia artificial donde hace correcciones en cuanto a la gramática en el inglés. Diagnóstico médico en tomografías de resonancia magnética y radiografías de rayos X para identificar tumores. Y muchos de esos diagnósticos de inteligencia artificial pues son complementarios a hoy día los diagnósticos que hacen grupos de expertos. Y también esto quizás es entre escalofriante y maravilloso que las imágenes que les estoy presentando de estas personas no corresponden a personas reales. Todas estas personas fueron generadas por una inteligencia artificial. Lo mismo pasa con estos gatos. Estas imágenes fueron tomadas de este sitio web de This Person Does Not Exist y This Cat Does Not Exist.com. Y ahora sí que el trabajo de estas inteligencias artificiales es muy fino. Salvo que pongamos atención en algunos detalles, podemos decir que se trata de personas reales. Y queremos que se dediquen, que observen esta imagen. Aquí vemos algunos errores de esta inteligencia artificial. El ojo no está muy bien definido y da la impresión de que esta persona no tiene oreja. Pero son detalles que uno no se daría cuenta de primera vista. Y bueno, también están las deepfakes, que muchas veces se prestan a hacer a malos usos o a travesuras. Pero aquí les quiero comentar esta noticia que recién apareció el año pasado de un periodista mexicano, Javier Valdés, que fue asesinado haciendo su trabajo hace 4 años y que hace poco la familia de Javier Valdés y periodistas amigos cercanos a él lo recrearon, lo resucitaron utilizando una inteligencia artificial con la voz de Javier Valdés para demandar al Estado mexicano justicia por el asesinato que sufrió. Y bueno, después de esta recapitulación de todas las aplicaciones que hoy día existen de inteligencia artificial, me gustaría señalar que el campo que hace posible todo esto es aquel que se conoce como Machine Learning, que en castellano se ha traducido como aprendizaje de máquina o aprendizaje automático. El Machine Learning es el campo de la inteligencia artificial que hace que las máquinas, computadoras, aprendan de datos por ellas mismas, casi sin intervención humana. Y esta parte de aprender de datos es muy importante, porque como cada uno de nosotros, como usuarios de plataformas, de redes sociales, de navegadores, quizás nos hemos dado cuenta cómo las sugerencias llegan a ser tan personalizadas que nos preguntamos cómo es que sabe mis gustos o qué es lo que quiero comprar. Bueno, pues resulta ser de que nuestra interacción con estas plataformas pues generan datos que son procesados por inteligencias artificiales que bueno, tienen esta finalidad, personalizar todo. Y para implementar estos algoritmos de Machine Learning, pues es muy importante tener datos. Hay muchos algoritmos de Machine Learning, pero los que están en boga hoy día son aquellos que tienen que ver con redes neuronales artificiales y en concreto aquellas que se conocen como redes neuronales profundas. Todo el zoológico que actualmente existe de algoritmos de redes neuronales profundas ha dado lugar a un subcampo de la inteligencia artificial que se conoce como Deep Learning, en castellano aprendizaje profundo. Regresando al punto principal de la charla, de cómo es que la inteligencia artificial se puede utilizar en desarrollo de nuevos materiales, me gustaría comentarles un poco sobre lo que yo hago. Yo me dedico al modelado de materiales cristalinos. Y aquí me gustaría comentarles que los sólidos, hay 2 tipos de sólidos, así como para todo hay 2 tipos. Hay sólidos que son cristalinos y otros que son amorfos. Yo me dedico a la parte de sólidos cristalinos. Y los sólidos cristalinos son aquellos que presentan un arreglo de largo alcance en sus átomos. Aquí les estoy representando los átomos de este compuesto de bario, titanio y oxígeno, titanato de bario.
Oxígeno está representado los átomos en rojo, en rosa los átomos de titanio y en azul los de bario. Y vemos que esta imagen presenta un arreglo de átomos y derivado de este arreglo de átomos es posible identificar una unidad mínima que se conoce como celda unitaria. La celda unitaria me va a permitir recrear todo este cristal. ¿Y cómo lo va a recrear? A través de traslaciones. Si yo traslado esta celda unitaria a través del eje horizontal, vertical o el eje que va de profundidad, yo puedo obtener nuevamente este cristal. Ahora, aquí esta es una representación de un cristal, pero no sé, podemos tomar un grano de sal, que la sal tiene esta naturaleza de ser un sólido cristalino. No nada más vamos a tener esta cantidad de átomos, es una cantidad del orden del número de Avogadro. La ventaja de los cristales es que escribir a los cristales no tengo que escribir a un cristal por cada uno de los átomos que están ahí, sino con los átomos que están dentro de la celda unitaria. Entonces, para enseñarle, digamos, química a una red neuronal, yo nada más química de cristales, necesitaría restringirme a los átomos que están dentro de la celda unitaria. Esto es básicamente lo que yo he hecho en mi trabajo doctoral. Yo le proporciono a una red neuronal información sobre qué átomos están dentro de la celda unitaria de cierto material cristalino para que aprenda esta red neuronal a clasificar a los materiales como de tipo perovskita o de no perovskita. Las perovskitas son un tipo de cristal que ahorita está muy de moda en la comunidad científica y tecnológica en la que se dedica a celdas solares porque precisamente se ha encontrado que las perovskitas tienen esta aplicación. Y bueno, hoy día muchas celdas solares están hechas con base en silicio, pero resulta ser de que la fabricación de estas celdas solares puede ser mucho más fácil si se basan en perovskitas. Y bueno, la comunidad científica está interesada en encontrar nuevos materiales que tengan este tipo de estructura, nuevas composiciones, y es aquí donde las redes neuronales, el machine learning juega un rol importante. Bueno, como les comentaba, para desarrollar un machine learning o una red neuronal necesitamos datos. Inicialmente, al inicio de mi trabajo doctoral, partí de 2.862 compuestos cristalinos, donde la mitad de estos tenían la estructura de una perovskita y la otra mitad no tenía la estructura de una perovskita, porque hay que enseñarle a diferenciar a una red neuronal. Y lo que hacemos es repartir todo este conjunto de compuestos cristalinos en tres conjuntos, uno para entrenar, otro para validar y otro para probar. Les voy a explicar un poco cuál es la intención de repartir todo el conjunto en tres subconjuntos. Resulta ser de que a la red neuronal va a aprender con los compuestos, la mayor parte de los compuestos de este conjunto de entrenamiento. Y vamos a tener otros dos conjuntos con los cuales vamos a evaluar qué tan buena es la red neuronal para extrapolar lo aprendido con otras situaciones que no haya visto antes. Esto es más o menos parecido a lo que pasa en un curso. En un curso hay tareas que normalmente son tomadas en cuenta para la calificación. Hay exámenes parciales y hay exámenes finales. Entonces la intención es suministrar el conocimiento a través de tareas, la mayor parte, y hacer de vez en cuando exámenes parciales para ver cómo va el estudiante en ese curso. Y al final, en el examen final, poner problemas o situaciones completamente diferentes en las cuales se vea que el estudiante es capaz de extrapolar ese conocimiento a cualquier situación. Es más o menos parecido a lo que ocurre con una red neuronal. Esto de la red neuronal está basado en el funcionamiento de la neurona, que es la célula mínima del sistema nervioso. En esta caricatura de lo que es la neurona, tenemos que las partes de la neurona son la soma, el cuerpo principal, las dendritas y los axones. Y precisamente la comunicación entre neuronas se da entre dendritas y axones. La información fluye de axones de una neurona a las dendritas de la otra, a través de un proceso que se conoce como sinapsis. La sinapsis es este proceso de transmisión de impulsos eléctricos. Y es así como la información fluye en todo el sistema nervioso.
Esta idea viene del año 1943, de McCulloch y Pitts. La red neuronal artificial tiene también su base en la neurona, que está representada con este nodo. Esto es una neurona que va a recibir información, la va a procesar y la va a mandar a otras neuronas. Aquí he representado una neurona que recibe información de la electronegatividad de 3 elementos. Suponiendo que mis 2862 compuestos tienen esta fórmula ABX3, son compuestos de 3 elementos diferentes, entonces lo que puedo hacer es proporcionar la información a la red neuronal sobre las electronegatividades de cada uno de estos elementos en primera instancia. Entonces le proporciono a la neurona información sobre las electronegatividades, pero estas electronegatividades la neurona va a aprender a darle su justa importancia a cada una de estas electronegatividades. Aquí vemos de que esta electronegatividad viene multiplicada por este peso que está aquí, luego esta por este otro que está aquí y esta por este otro que está acá. Estas informaciones que son sopesadas por la neurona se suman y al final se reajustan con este término que es B, que ahorita les explico cuál es su utilidad. Pero el resultado de esta suma es lo que yo puedo mandar a las siguientes neuronas o puedo utilizar para tomar una decisión de que si mi material se trata de una perovskita o no. Esta idea de la neurona artificial, de la red neuronal artificial, fue plasmada por primera vez en 1957 por Frank Rosenblatt y se conoce como el perceptrón. Bueno, esta representación es lo mismo que esto. Esto es la suma de 3 multiplicaciones, por eso este 3, y reajustadas por un término B. Bueno, les comentaba que una neurona recibe toda la información que es sopesada y reajustada. ¿Cuál es la función de este reajuste? La función de este reajuste es que al final, esta suma, yo voy a tener 2 tipos de números, positivos y negativos. Entonces lo que voy a hacer es, dependiendo en que se trate de un número positivo o negativo, voy a diferenciar entre algo que sea perovskita o no. Si la suma me da algo igual a 0 o mayor a 0, vamos a hacer de que la respuesta de la neurona, lo que va a mandar la neurona a la siguiente sea 1. Si es menor a 0, si se trata de un número negativo, vamos a mandar como respuesta un 0. Si se dan cuenta, yo ya no estoy mandando como información la suma, sino un mapeo que hago con esa suma, un mapeo a números discretos, que son ceros o unos. La función que me está ayudando a hacer ese mapeo se conoce como función de activación, y si se dan cuenta tiene este perfil como de una S aplastada, porque lo que hace es convertirme de manera drástica los números positivos y negativos a unos y ceros, respectivamente. No son las únicas maneras en las que se pueden transformar los números a unos y ceros. Existen otras funciones que tienen perfiles más suaves y que van a repercutir en el aprendizaje de estas redes neuronales. Por ejemplo, esta de tipo tangente hiperbólica o de esta es una sigmoide. Pero el proceso es ese: sumar las informaciones, sopesarlas, reajustarlas y mapearlas a una función de tipo S. Y bueno, yo les había planteado nada más una neurona, pero en una red neuronal no nada más tenemos una neurona, tenemos muchas neuronas que están organizadas en capas. Aquí tenemos 4 neuronas en una capa, 3 neuronas en una capa, una neurona en una capa. Y esta es la última neurona que me va a dar la decisión. Pero cada neurona recibe información de sus predecesoras. Y cada neurona va a sopesar de manera diferente información que recibe de las neuronas predecesoras. O sea, el proceso que les había presentado de sumar y de activar se repite en esta capa y en esta capa. Y precisamente lo de aprendizaje profundo tiene que ver con el número de capas. Redes neuronales de muchas capas. Y no hay un límite en el número de neuronas que puede haber en una capa y tampoco en las capas. De hecho, entre más neuronas haya y entre más capas haya, nuestro modelo, nuestro algoritmo es capaz de abordar problemas más complejos. Y bueno, esto es uno de los resultados que se obtienen de mi trabajo. No nada más mandé 3 informaciones concernientes a la electronegatividad, sino 33 informaciones que, bueno,
Eso se los puedo platicar después. Pero esos 33 informaciones lo que hacemos es mandarlo a una red neuronal donde hay dos capas primero. Cada una de esas dos capas tiene 132 neuronas y al final tenemos la neurona que toma la decisión. Y bueno, mientras estamos, digamos, nuestra red neuronal está en la fase de tareas y de exámenes parciales, nuestra red neuronal saca casi 9.8 y 9.7 en el tema de perovskitas y no perovskitas. En el examen final saca 9.66 en perovskitas y 9.4.5 en no perovskitas. Eso, vale la pena decir, fue sin intervención mía. Yo nada más lo que hice es proporcionarle un conjunto de compuestos cristalinos con cierta información y con la información de que si se trataba de algo que era perovskita o no. Pero yo jamás le dije a mi algoritmo que le diera más importancia o no a cierto parámetro, a cierta W o cierta B. Solo encuentra los parámetros que disminuyen los errores. Y bueno, me dirán, ¿todo eso para qué sirve? ¿Para qué sirve enseñarle a una red neuronal a clasificar compuestos cristalinos como perovskitas o no? Bueno, las repercusiones, la contribución principal está en que una vez entrenada mi red neuronal, me puede ser útil en evaluar nuevas propuestas de compuestos que puedan tener la estructura de tipo perovskita. En este video yo tengo una composición, una fórmula, y lo que hago es variar las distancias entre los átomos y variar las composiciones, y las zonas que están en rojo son zonas donde son composiciones que la red neuronal encuentra que no pueden ser perovskitas, y las que están en verde son zonas donde sí puedo tener una perovskita. Esto lo que me ayuda es a eficientar los recursos que existen en un laboratorio, así como el uso de personal dentro de un laboratorio. En lugar de hacer las cosas tipo Thomas Alva Edison, de probar y equivocarse, que hasta el milésimo foco le obtuvo el foco que conocemos, aquí lo que hacemos es primero una simulación por computadora para después tomar la decisión si el experimento vale la pena hacer. Y bueno, esto fue lo que hemos hecho. Actualmente no nada más nos hemos restringido en el laboratorio a trabajar con compuestos con estructura perovskita. Hemos abordado hasta 10 tipos de cristal y hemos usado la información que está extraída por las capas, por las neuronas de las capas ocultas, de las capas internas, para plantearnos otro tipo de problemas. Como les comenté, las redes neuronales, no hay un límite en el número de nodos ni en el número de capas, y entre más profunda sea una red neuronal, nos permite abordar problemas más complejos o diferentes tareas. Conclusión, las técnicas de inteligencia artificial hacen que las computadoras encuentren correlaciones entre datos de manera autónoma, y en el ámbito científico van a facilitar el análisis de estos datos para establecer modelos alternativos, que hacerlos a lápiz y papel o plantear una fórmula va a ser difícil o complejo. Y las consecuencias de esto es que los modelos de inteligencia artificial tienden a tener un costo computacional más bajo y demandar menos tiempo. Y el mensaje que me gustaría que se llevaran a casa es, independientemente si ustedes se dedican a ser laboratorio clínico o motores de combustión interna o administración, hay que aprender a programar. Mi sugerencia es que aprendan a programar Python porque es el lenguaje que posibilita todos estos desarrollos de inteligencia artificial. Miren, hace 20 años cuando yo estaba en la escuela, se decía que había que aprender a hablar inglés, que había que aprender inglés y computación, porque se decía en aquel entonces de que la persona que no supiera esto se convertiría como una especie de analfabeta funcional, que no bastaba como con saber leer y escribir. Y yo veo algo similar hoy día. Muchos de los, por la coyuntura en la que nos encontramos, como se dan cuenta, hay aplicaciones que hace 15 años no nos imaginábamos que iban a aparecer. Actualmente la tendencia es
automatizar muchos de los trabajos, procesos. Y la clave para la automatización está en la programación. Entonces, esa es mi sugerencia, aprender a programar. Y las matemáticas que se necesitan para desarrollar esto, más que nada para operar, implementar esto, no son muy elaboradas, porque ustedes las revisan en el CETIS. Álgebra, en concreto álgebra lineal, que tiene que ver con toda esta parte de matrices, cálculo diferencial, estadística. Y bueno, le quiero dar las gracias al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por las becas que he recibido de doctorado y la de postdoctorado, que me ha permitido implementar aplicaciones de inteligencia artificial en el área de ciencia de materiales, y al Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto de Física de la UNAM, que fue donde desarrollé mi tesis de doctorado. Y bueno, de mi parte esto es todo. Les voy a dejar en la descripción del video mis datos de contacto por si tienen alguna duda o quieren ponerse en contacto conmigo. Les agradezco mucho su atención.